epocales construidas históricamente de un determinado objeto, la locura, hasta que este objeto alcance un estatuto científico. El segundo libro, dentro de los importantes de él, es El nacimiento de la clínica. Luego, de esa misma época, viene el libro que es la bomba, así, el que lo hace hacer realmente Michel Foucault, Las palabras y las cosas. ¿Y por qué? No solamente por el valor implícito que tiene el libro en sí mismo, sino porque Sartre, que todavía vivía, y era bastante mayor, pero vivía, y en ese momento era el pope de la cultura occidental, se permitió criticarlo el libro. Con esa crítica le hizo el favor más grande que deben haberle hecho en la vida a Foucault, porque si un personaje de la envergadura de Sartre dice cosas sobre este jovencito que está escribiendo, y bueno, algo hay en este jovencito, si no, Sartre no se ocuparía de él, ni siquiera para criticarlo. Lo que hace Foucault allí es tomar periodos históricos del Renacimiento, del siglo XVII, hasta el siglo XIX, o sea, no es un tema contemporáneo, son temas de cómo se construyeron los saberes eruditos, fundamentalmente el que analiza, cómo se constituyó el estudio de la vida o la biología, el estudio del lenguaje o la lingüística y la economía política, el trabajo. Trabajo, lenguaje y vida, estos tres fases de la producción cultural, él analiza sus paralelismos y cómo se construyeron en una época sobre la base de las mismas reglas de construcción. Este es un tema que lo trató de modo muy brillante, muy original, y que al mismo tiempo, como pasa muchas veces con las obras de Foucault, tratando un tema antiguo, un tema de otra época, lo hace de tal modo que es muy fresco respecto de las preguntas que se hacen en la actualidad. En Las palabras y las cosas, él estudia nada menos que el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son unas ciencias muy nuevas, al lado de la ciencia en general, o las ciencias naturales en general, y él estudia ahí cómo, a partir de prácticas sociales y de discursos, se pueden generar nuevos dominios de saber, como por ejemplo el caso de las prácticas sociales. Foucault es un hombre que parece un historiador. Él trabaja un archivo de un puerto, de una aduana o de una estadística de epidemias. Entonces, analiza instituciones. Y al analizar instituciones, reglas y normas sociales, también analiza los cambios y las transformaciones que estas reglas y normas causan en los individuos. Es decir, cómo nosotros, la gente que vive en la sociedad, no vivimos en forma animal, desnudos y espontánea, sino que vivimos culturalizados. Y esta cultura tiene que ver con ciertas normas institucionales contra las cuales nosotros podemos reaccionar, modificándolas, deformándolas, etc. Pero nuestras individualidades están constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, modos de imaginación, hasta producción de discursos, formas de imagen, etc. Todo esto incide en el individuo, pero siempre de modo histórico. Si nosotros queremos saber cómo fue la gente en una determinada época, tenemos que hacer un estudio histórico. Y entonces Foucault dice, no solamente hay que dudar de nuestros conocimientos y nuestros conocimientos empíricos, sino que sobre todo la duda debe estar sobre el sujeto de conocimiento. Por eso Foucault en realidad nunca va a ser defensor de ninguna causa. Incluso él, en su condición de filósofo y de pensador, nunca uno lo va a encontrar en ningún libro diciendo esto que yo digo es verdadero, esto que yo digo es cierto. Después de Las palabras y las cosas, como él vio qué incomprendido que era por la gente que lo leía, justamente cuando él leía las críticas veía que no le comprendían lo que él había querido expresar, entonces escribió un libro que es prácticamente el único libro metodológico de Foucault, que es La arqueología del saber, en donde él da cuenta de qué método utilizó en los 3 libros anteriores, el tercero de los cuales fue tan criticado. Michel Foucault.
A partir de 1969 y hasta principios de los 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Si en las obras del primer período el problema de las verdades se encontraba en primer término, ahora la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Este período coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber. Primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. El segundo período, para el cual habrá que ubicar algunas cuestiones históricas de la propia historia de Foucault y de Foucault en relación a ciertos acontecimientos históricos, como por ejemplo el Mayo francés, como por ejemplo la formación con otros intelectuales de un grupo de seguimiento de las prisiones. Allí por los años 70 podría ubicarse el segundo período, que es el período genealógico, donde Foucault se problematiza las relaciones de poder, los sujetos en relación a las cuestiones de poder, a cómo los sujetos actúan sobre otros sujetos, configurando relaciones de poder. Vigilar y castigar es el estudio que él hizo del poder, y lo hizo desde las prisiones. Esto sí habría que aclararlo, porque uno puede llamar la atención. ¿Cómo? Está hablando, él dice que habla del poder entre seres libres, y va a la prisión. Claro, lo que pasa es que aún en la prisión, el encerrado, el que está privado de circular, no está privado de pedir, por ejemplo, por sus derechos humanos. No hay quien le prohíba hacer una huelga de hambre si quiere hacer una resistencia, o tratar de suicidarse si quiere hacerlo, o llamar a su abogado para que se haga otro juicio. Entonces, ¿pero qué pasa? En la cárcel el poder se ve sin anestesia, o sea, se ve mucho más claramente que en la sociedad. A Foucault siempre le interesó las relaciones entre las expresiones humanas y su función de autoridad. Nosotros creemos en algo, en una ley, en un poder, reaccionamos contra eso, pero esto se expresa no en la fuerza bruta, nos pone una ametralladora en la cabeza. Es decir, nosotros, si no cruzamos un semáforo rojo, es porque no solo porque hay un cana en la esquina, sino porque tenemos interiorizado el cana. Esa es la ley. Siempre las relaciones entre autoridad y verdad, entre saber y poder, no se puede dar en forma independiente. La reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de constituir una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas.